El día de hoy vamos a ver cómo generar ingresos pasivos mediante la aplicación de Binance. Empecemos por aclarar muy detalladamente qué son los ingresos pasivos para aquellas personas que de pronto vienen con una idea de qué es lo que pueden ganar y quizá se llevan una sorpresa. Los ingresos pasivos son aquellos que básicamente generas sin tener que trabajar, por lo que el trading no es una manera de generar ingresos pasivos, ya que tienes que hacer los trades, tienes que hacer los intercambios en algún momento y si no lo sabes pues no generas nada. Entonces básicamente la forma de generar ingresos pasivos, quizá haya maneras con el trading de hacer ingresos semipasivos, pero no pasivos totalmente. Es diferente, pero también es una que implica solo quizá un poco menos de rentabilidad, pero también cero trabajo, porque tú puedes dejar tus criptomonedas y ya vamos a ver exactamente cómo, trabajando para ti, generando rendimientos incluso de 1 o 2 años sin ningún problema y sin que tengas que volver a hacer absolutamente nada en ningún momento, mientras que ellas generan ganancias. Esos son los ingresos pasivos. Lo que pasa es que no podemos pretender o esperar a que las ganancias sean enormes y que no hay ningún riesgo en absoluto y que de repente nos vamos a hacer millonarios con esta alternativa, ya que vamos a ver exactamente cuánto podemos ganar, pero pues sencillamente hay que entender que a diferencia de otras maneras que sí te pueden generar más ingresos y demás, esas otras maneras requieren trabajo y el trabajo siempre va a compensar la rentabilidad y siempre va a compensar el riesgo. Si queremos una manera de generar ingresos pasivos, podemos tenerlas, pero quizás con menos rentabilidad. Habiendo aclarado esto, dentro de la aplicación de Binance existe una sección llamada Binance Earn, así que voy a seguir el proceso acá como para mostrarte un poco cómo funciona. Entramos primero que todo entonces a la aplicación de Binance. Aquí lo tengo en el modo profesional, si ustedes de pronto lo tienen en modo light, en modo básico, voy a cambiarlo para que vean que es totalmente igual. Aquí podríamos ver entonces algunas criptomonedas, en la mitad para transferir, y en la parte de la billetera nos iríamos entonces a la parte que dice Simple Earn. Aquí nos aparecen todas las criptomonedas en las que nosotros podríamos inscribirnos para ganar. Aquí nos aparece entonces BUSD, que es como una stable coin, en la que en este caso es la que yo les voy a explicar. Nos aparece disque APR, por ejemplo en el BUSD APR del 6%. El APR quiere decir la rentabilidad que nos va a generar y este 6% es en un año. No quiere decir que es diario o mensual, quiere decir que es un 6% anual y de todas formas ustedes van a recibir diariamente la recompensa. Una de las maneras entonces que tenemos de generar ingresos pasivos es con criptomonedas estables como la que les dije del BUSD o USDT. En ese caso es lo mismo que tú estuvieras ahorrando en dólares, solo que son criptodólares o algo así. Y si pudieses crear como por ejemplo un CDT, que ese CDT estuviera rendiendo digamos el 6%, ahora si tú dices, bueno, pero ¿qué sentido dólares al 6%? Y yo te digo el sentido. Hace aproximadamente un año el dólar en comparación al peso colombiano estaba costando menos del 15% de lo que está costando hoy. Es decir, que se valorizó un 15% o el peso se desvalorizó un 15%. Y si hubieses puesto a generar ese rendimiento en tan solo ahí, digamos en ahorro flexible y demás, algo sencillo al 6% y tu rentabilidad hubiese sido superior al 20% sin hacer absolutamente nada y básicamente sin arriesgar tampoco tu dinero en una inversión demasiado atrevida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo aquí podemos hacer un ahorro o una generación de ingreso pasivo con diferentes criptomonedas. Empecemos con las stable, en este caso BUSD. Bueno, entonces para nosotros entrar y poner nuestro dinero a ganar con el Earn de Binance, vamos a buscar entonces en Earn, hundimos otra vez en Earn, buscamos las criptomonedas que nosotros queremos poner. En este caso yo voy a poner BUSD. Si podemos ver, nos aparecen varias criptomonedas y depende al riesgo que tenga cada criptomoneda es el rendimiento que les van a dar. Por eso es que hay unas como NEAR que dan el 28%, ADA que es el 16% y demás criptomonedas. Entonces vamos a buscar BUSD, aparece flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que nosotros el dinero que vayamos a colocar en eso lo podemos retirar cuando nosotros queramos. Si lo ponemos ya mismo también lo podríamos quitar. Entonces, vamos a hundirle entonces en suscribirse. Nos va a aparecer entonces ese apartado que nos dice introducir cantidad, cuánto es lo que usted quiere meter en esta parte. Yo voy a poner $50. Mínimo para ingresar es de 0.1 BUSD, equivalente pues a los dólares. Nos aparecen las fechas de suscripción, fecha de valor y fecha de reparto de intereses,
que empezaría entonces, si lo meto hoy, los intereses me empezarían a generar a partir de mañana. Nos aparece el nivel 1, que si tenemos menos de $1000, de menos de 1000 BUSD, nos darían una rentabilidad del 6%. Y el nivel 2 es que si metemos más de $1000, nos darían esos 6% más 0.9%, que en realidad es poco, pero bueno, va aumentando un poco más. Entonces lo hundimos, listo. Los $50, he leído y acepto los términos de Binance, que en este caso estamos aceptando de que ellos, ese APR que les había explicado anteriormente, puedan de hecho subirlo o también puedan bajarlo incluso un poco más. Pero como les digo, ustedes pueden retirar el dinero cuando ustedes quieren. Entonces le hundimos en confirmar y listo, la suscripción se ha hecho correctamente. Algo también muy interesante de esta aplicación de Binance, al meter nuestro dinero en Earn, nos devolvemos y aparece análisis. Podemos ver en recompensas, vemos diariamente cuánto nos ha generado este dinero Earn a medida del tiempo. Nos aparece que en 7 días nos ha dado esta rentabilidad que aparece acá. A medida de un año desde que abrí este Earn, mira que los primeros días generaba solamente 500 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos, que son alrededor de $5. Y aquí abajo nos aparece diariamente en 7 días cuánto nos está generando todos los días. Mira, 800 pesos todos los días. Entonces esto es una forma de tener el dinero en modo ahorro, como con un interés compuesto. Con criptomonedas estables de alguna u otra manera vamos a la fija, aunque hemos visto que ciertas monedas de ese estilo han caído y se han desplomado un montón, por lo que siempre hay que tener mucha cautela y no solo depositar ahí todos nuestros ahorros, ni mucho dinero, ni mucho menos dinero prestado. Pero pues hay que entender que funcionando de pronto un poco diferente. El caso es que estas son las alternativas. Cuando entras seguramente te aparecerán diferentes opciones, las que yo te estoy mostrando, porque puede que cambien a diario y de acuerdo a las criptomonedas que tengas, pues en vez de dejarlas ahí haciendo nada como muchas personas hacen, como yo lo hacía de hecho antes, simplemente las tenemos ahí mismo, pero generando algo de rendimiento, diversificando. En mi caso, no todo, como pudiste ver, no todo lo que tengo lo tengo generando rendimiento o ingresos pasivos, pero sí por lo menos una parte. En caso de que no tengas todavía una cuenta de Binance, te voy a dejar un enlace acá abajo en la descripción para que abras tu cuenta. Por lo menos empiezas a curiosear, compres tus primeras criptomonedas, que puedes hacerlo de montos bastante bajos. Puedes incluso comprarlo con tarjetas de crédito, ganarte los puntos y demás. Por el registro de Binance está como tal un premio en la descripción, les dejo todos los detalles y ya puedes hacer trading desde Bitcoin y Ethereum con 0 comisiones, la cual está muy genial dentro de esta aplicación. Además te recomiendo el siguiente video si te gusta ganar dinero online o quieres aprender más sobre la aplicación de Binance.